Muy buenos días, excelente día. El evangelio del día de hoy es uno de los evangelios que para muchos causa como una especie de conflicto el contemplar a Jesús con una actitud un poco diferente a la de otros momentos. Es el encuentro de esa mujer cananea que va atrás de Jesús gritándole, dice el evangelio, gritándole que se apiade de ella porque tiene una hija enferma. Ya hemos explicado en otro momento, en otros videos, que la primera misión de Jesús es precisamente el pueblo de Israel. No se va a distraer y no va a causar que otros pueblos traten de quitarle la misión que él tiene de primero confirmar la fe para el pueblo de Israel, porque de ellos viene la salvación. Pero queda claro que una vez que esto se hace, entonces se tiene que extender a todo el mundo. Esto queda más claro cuando Jesús manda a sus discípulos. La primera vez los manda solamente al pueblo de Israel. Les dice, no entren ni siquiera a tierra de samaritanos. Pero una vez que Jesús resucita, la encomienda que les da a sus discípulos es, vayan hasta los confines de la tierra. Por eso, en primer aspecto Jesús tiene muy claro, y no se va a distraer y no va a querer que lo distraigan. Él viene primero a consolidar un pueblo para que quede bien claro de dónde viene la salvación. En otro momento, y precisamente por eso podemos entender que él no se detiene con esa mujer cananea. Pero en otro video, en otro momento, también hablamos de lo que significa la palabra perro o perrito, que ciertamente es mucho más que solamente decir un animal o nombrarla como un animal. Hay toda una cultura y todo un significado con esa palabra. Pero es aún más grande que Jesús llamándola de esa forma, que Jesús sabiendo quién es ella, aún así le da un acto de amor, la ama, le concede lo que pide. Estas dos reflexiones las puedes buscar en YouTube a través del texto bíblico, en donde hemos reflexionado ampliamente sobre estos dos aspectos. Pero el día de hoy quiero detenerme a reflexionar en algo que a veces pasa desapercibido y que es muy importante: la actitud que nosotros tenemos ante Jesús. La mujer iba gritando, dice el evangelio, iba gritando. Y algo que nosotros tenemos que tener muy claro es de que los gritos no convencen a Dios, no, es más bien la actitud del corazón. Los gritos podrán convencer a los discípulos que le dicen, Jesús, maestro, por favor, ya atiéndela, viene gritando atrás de nosotros. Pero a Jesús no. La mujer iba con esa actitud de gritar, y no es hasta que se postra a los pies de Jesús que le dice, apiádate de mi hija. Y es entonces cuando Jesús entabla un diálogo con ella. Y aunque ese diálogo es muy breve, vemos un proceso de adhesión de la fe de ella, de entre alguien que no conoce la fe hebrea, alguien que no conoce la fe de los judíos, la fe del pueblo de Israel, alguien que es totalmente ajeno. Ella poco a poco empieza a adherirse a esa fe, de tal manera que podríamos decir, al principio ella estaba pidiendo migajas, ella solamente pedía la salud de su hija. Lo que Jesús quiere darle es el pan de vida, la fe. El pan, la fe, la experiencia de creer en el Dios de Israel, que es Jesús mismo. Esa fe va a ser la que ni ella ni su hija vayan a morir. Por eso ese juego de palabras va haciendo que ella reciba no migajas, sino la fe en Jesús. La fe que es el pan de vida. Nosotros podemos aprender de esto algunos aspectos. Número uno, no son los gritos. No son los gritos. A veces me ha tocado estar en algunos grupos de oración en donde es bueno que grites, porque a ti te ayuda el grito, pero no a Dios.
Cuando estamos muy desesperados y alzamos nuestra voz, nos ayuda a que nuestras emociones se pongan en sintonía, pero a Dios no. Segundo, es en la adoración y en el diálogo y en el escuchar a Jesús, donde vamos cambiando nosotros, donde se va transformando nuestro interior. Cuando nos postramos, logramos más en la presencia de Dios cuando nos postramos y dejamos que sea Él quien hable. Tercero, tenemos que buscar cambiar nosotros. No tanto que Jesús cambie nuestra vida, sino más bien lo que Él quiere es cambiar nuestro corazón y entonces nuestra vida va a cambiar. Vendrá el milagro. Nosotros podríamos preguntarnos en este momento, ¿qué es o cuál es nuestra actitud ante Dios? Nuestra actitud cada vez que oramos es de alguien que le exige a Dios, que le grita, que le reclama, que le pide que le haga esto. O más bien es alguien que se postra, que lo adora, que lo reconoce y que escucha lo que Jesús quiere darte, que es mucho más que lo que tú estás pidiendo. Y este Dios que no nos quiere dar migajas, sino el pan de los hijos. Este Dios que no nos trata como forasteros, sino como su familia. Este Dios que escucha aún nuestros intentos de oración, que escucha nuestros gritos, pero también escucha lo que callamos en nuestro corazón. Y este Dios que incluso le interesa más aquello que no te atreves a decir. Este Dios que te conoce y que te pide que no tengas miedo, sino que confíes en Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son tus palabras ni tus palabrerías lo que van a convencer a Dios. Es tu actitud, tus hechos. No son tus palabras lo que van a hacer que alcances tus sueños, sino es tu actitud, los hechos que tú estás haciendo. Si pusieras más atención en más bien con acciones, cumplir la dieta y no estarla anunciando con palabras, te darás cuenta que vas a conseguir mejores resultados. Si nosotros vigiláramos más nuestras acciones y nuestra actitud, más que los propósitos que hacemos, nos daremos cuenta que cambiaremos mucho. Que tengas un excelente día y que puedas disfrutar al máximo la vida que Dios te está dando.